Bueno, hoy vamos a hablar sobre el dilema de las redes sociales. Y la manipulación de las redes sociales. Ya, empecemos. Empezamos, así es. Bueno, en realidad muchos hablan. ¿Sí has visto tú ya el documental de Netflix? ¿Cómo se llama? El del dilema social, justamente. The Social Dilemma, sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Muy bueno, muy interesante. Yo precisamente que trabajo en tecnología me parece una visión sumamente acertada sobre lo que está pasando afuera, sobre cómo toman nuestros datos, cómo se incentiva el consumo y cómo, sobre todo, a pesar de que pueden pasar muchas cosas buenas, terminan pasando cosas de otro tipo. Termina gente siendo atacada, violentada, termina en bullying, termina en cosas que se ven muy feas alrededor. Y cuando hablamos de protección de datos, realmente todos estamos experimentando en esta industria. Yo misma en mi trabajo, las cosas que hacemos son, pese a que son súper interesantes, vamos entendiendo sobre la marcha al usuario, siempre tratando de no dañarlo, de no ir en contra de todas sus necesidades o gustos y preferencias, no creando cosas nuevas solo porque las utilicen. Verás, en realidad sí es cierto, es muy fuerte el tema de las redes sociales porque, date cuenta, en un principio se usaba para... O sea, bueno, cuando Mark Zuckerberg creó el Facebook, pues en un principio era justamente para conocer a una chica que quería hacerse amigo de esta chica, entonces... Lo creó para que fuera una red en la universidad. Exacto, pero la intención de él era otra cosa, acercarse a una chica que le gustaba en ese tiempo en la universidad. Entonces él creó justamente esto porque claro, lo que pasó fue que él intentó acercarse, ella la rechazó y entonces él creó la red social para justamente, o sea, como que hacerle cyberbullying. Entonces él creó Facebook en base a eso, pero ya viste todo lo que conllevó el resto de esa historia de que se creó y ahora lo que es. ¿Y qué es lo que pasó? Ahora todo el mundo que tiene Facebook sabe, de hecho harás la prueba. Verás, nosotros si hablamos por ejemplo ahorita de viajes o comida, específicamente por ejemplo de hamburguesas, aunque no creas, tu dispositivo, tu teléfono celular, todo lo que está conectado pasa, te escucha, y en un lapso de tal vez unas 2 horas, unas 3 horas, vas a ver que te va a empezar a saltar publicidad referente a lo que tú estabas hablando. Totalmente, o sea, pero de lo que yo he visto hasta donde entiendo, no sé si es que tienen el permiso realmente de activar el micrófono o lo hacen de alguna manera, pero lo que sí es que Facebook se defiende contra esta temática de que ellos observan y graban y escuchan con la premisa de que la gente lo googlea primero. Entonces, si tú googleas primero algo, te va a salir en absolutamente todo lado, pero el cómo cruzan entre todos la información de todo el mundo y hacen que incluso, creo que los temas más álgidos son sobre todo cuando es cambio de opinión en política. ¿Cómo pasa un discurso a ser tan distinto de un país a otro, o de una ciudad a otra, o de una sola persona a otra? Ya está más que visto que lo que me sale a mí sobre el coronavirus no es exactamente lo mismo que le sale a alguien en Estados Unidos, porque allá ya tienen muchísimo menos problema, ya creen que en efecto ni siquiera hay pandemia y que todo esto son incluso idealismos o ataques semiterroristas de sus enemigos, cuando la realidad es que estamos viviendo una pandemia. Pero después de ver toda esta información te llegas a preguntar, ¿estoy realmente viviendo una pandemia o es manipulación mediática? O sea, si te pones a pensar, acuérdate cuando empezó la pandemia, todas las fake news que salían respecto a que te contagias si es que haces esto, si es que no haces esto te vas a contagiar, o esto te puede curar, y la gente cayó ciegamente, incluso llegando a tomar, ¿cómo se llamaba este líquido que era con cloro? No era con cloro, se me fue el nombre, pero la cosa es que es un líquido que es veneno, o sea, en ciertas cantidades esa cosa te puede matar. Y de hecho hay la experiencia de un pana que se tomó eso, gracias a Dios no se murió, solo le dio una disentería tenaz. Pero claro, o sea, eso es a lo que íbamos. O sea, date cuenta el nivel de manipulación. Antes, o sea, los medios tradicionales siguen siendo manipulados, o sea, ya sea por gobiernos o por quien sea que esté mandando detrás de todo. Pero en cambio en las redes sociales, todo lo que tenga que ver con búsquedas en Google, Twitter, todas las redes sociales, es exactamente igual. Y cada persona tiene el poder de manipular. Cada persona que decida ir y hablar sin informarse tiene todo el poder de manipular. Yo vi un TikTok
en el que un adolescente de unos 13 años veía en un aerosol de estos para limpieza, igual que eliminan las bacterias, que decía también contra coronavirus. Y es la ignorancia, justamente, que todos somos ignorantes en este mundo sobre un montón de temas, lo que le lleva a decir, claro, esta es una teoría conspirativa de que el coronavirus ya existía y ahora es que lo están superpotenciando, entonces ¿cómo es que existe esto contra el coronavirus? Y es porque no sabemos, y en el momento en el que no sabemos y decidimos no investigar y simplemente meternos y hablar, y no solo hablar de opiniones, sino a dar advertencias, a decirle a la gente que se tome remedios o cualquier tipo de líquido, cosas que puede dañarle, como el presidente de Estados Unidos saliendo a decir a las personas que igual esto que tomó tu amigo, que también se me fue el nombre, era bueno dióxido de cloro. Eso, igual que este dióxido de cloro era bueno contra el coronavirus, terminen tomándoselo, porque la gente le cree más al presidente de Estados Unidos que a un doctor. Yeah. Cuando llegamos a eso es porque algo está mal, o sea, que él lo ponga en un tweet o en cualquier medio, o que lo diga en un canal de televisión y que la gente lo tome, hay personas muertas detrás, o sea, ¿qué es lo que pasa y hasta dónde todos podemos ser manipuladores sobre nuestra propia ignorancia? Ya, es lo que también te contaba, o sea, imagínate, el nivel de manipulación es tal que es cuestión de que alguien simplemente salga con una pequeña noticia falsa, un rumor o lo que sea para generar un caos. Imagínate, eso te decía, cuando recién salió el coronavirus, mucha gente pensó que se iba a quedar en China, que de ahí no iba a pasar, todo el mundo estaba con sus actividades diarias, cotidianas, etcétera, etcétera, y de repente cuando ya vieron que llegaba a Estados Unidos, llegaba a México, acá a Ecuador cuando llegó, entonces todo el mundo se volvió loco. Imagínate ver para todas las actividades, todo, y en realidad ¿cómo te podría decir? La forma más normal, por decirlo, o más racional de cuidarnos contra el coronavirus es solamente lavándote las manos, usando la mascarilla, salir solo para lo necesario. Obviamente las actividades económicas tienen que retomarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero alguien que venga a meterte un rumor de que, no sé, que el coronavirus ya tiene cura y que ya toda la gente puede salir a hacer toda su vida normal, librarse de las mascarillas, etcétera, etcétera, no tiene idea del nivel de impacto que esto puede generar, dependiendo de quién llegue a manipular esa información para que se haga viral, para que de aquí nos veamos tal vez en un par de meses y alguien diga, no, ya no pasa nada, porque hay gente, así usted en Estados Unidos hay marchas de gente que dice que el coronavirus no es real, que es un invento, que no sé qué, que no sé cómo, pero las muertes están ahí. Entonces ese es el nivel de manipulación dirigido hacia ciertas personas, porque parte de la manipulación también no es que cojo y mando a todo el mundo, o sea, ese es el nivel, digamos, de control que tienen las redes sociales, o el nivel de impacto que, imagínate, que es cuestión de coger ya un cierto grupo, de decirle, ¿sabes qué? Y le bombardean con cosas chiquitas, 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 y todo eso va generando, se va haciendo como una bola de nieve, así grande, grande, grande. Es el problema de que sea de nicho, porque sí, las redes sociales son un excelente medio de publicidad, justamente porque puedo decir, quiero llegarle a personas de esta edad, que creen en estas cosas, que buscan en estos lugares, que compran estas marcas y ven estas cosas en internet. Pero lo mismo pasa con las noticias. El momento en el que yo segmento algo que no es verdad o que yo no estoy completamente segura y hago exactamente lo mismo, atacar estos grupos específicos que creen en teorías conspiranoicas, que creen en un montón de cosas de fantasía. Salió hace poco tiempo un jugador de básquet a decir que la Tierra era plana. Es tan absurdo después de las cosas científicamente probadas, que una persona que creció con internet, que ha vivido toda su vida con internet, tenga la visibilidad de este tipo de videos y de noticias falsas y de teorías conspirativas y demás, y llegue a creer para sí mismo que en verdad que la Tierra es plana. Y hablando en una entrevista, él culpa a YouTube. Y no es la red social per se, sino que nunca tuvo una estructura bien organizada y delimitada, desde mi consideración, en la que se pusieran límites. Y cuando no ponemos límites a algo que es tan gigante, que le da la vuelta y 100 veces al mundo, caemos en todo este tipo de problemas. O sea, no es solo gente creyendo que la Tierra es plana o no, sino gente haciéndose daño unos a otros por posiciones. Porque yo pienso esto y tú piensas lo contrario, entonces hay un odio a muerte. Y cuando no debería ser así. Las redes sociales lo que deberían es amplificar las opiniones,
diversificarlas para que todos desde distintos puntos de vista entendamos mejor el mundo. Claro, como tú dices, de este jugador de básquet, ese también es parte de esa segmentación y esa manipulación, no solo un nicho de mercado, sino es una sola persona que tenga un alto nivel de influencia para que esa persona pueda justamente persuadir a los demás a que cambien esa forma de pensar. Porque imagínate, digamos, mi invento, o sea, poniendo un paréntesis, el youtuber Luisito Comunica, solo él tiene una mente bien abierta, él es una persona razonable, pero imagínate que alguien le haga solo cambiar una semillita que le haga cambiar de opinión sobre algún tema, y donde él llegue a hablar respecto a ese tema, él tiene promedio de 30 millones de seguidores. Imagínate el nivel de impacto que él puede tener en eso, y llegar a persuadir a tanta gente para cambiar ese pensamiento de, yo qué sé, de que la Tierra es plana. Y que Luisito diga, la Tierra es plana, todo el mundo va a pensar que la Tierra es plana. Y no es así, o sea, la gente, ese es el nivel de ignorancia de algunas personas que no tienen ese sentido común o esa madurez de poder decir, o sea, si es que él dice, es así. No, o sea, investiga tú, piensa bien si es que realmente, hazte la pregunta si es que realmente es la Tierra plana o no. Entonces, sí tienes que ser más consciente, sobre todo cuando ya abres las redes sociales, a qué grupos te unes, porque imagínate, hay muchos grupos de Facebook, los famosos de ventas, etcétera, etcétera, en donde te invaden con información falsa sobre dietas, sobre, por ejemplo, recientemente, no sé si ya será noticia, pero ahorita está circulando un post en ciertos grupos en donde te dice, baja de peso en 3 días bebiendo esto. Pero tú le das clic a ese link y es un virus que te roba más información de la que ya está accesible en la red. ¿Sí me entiendes? Entonces, es muy difícil también controlar esa parte, o sea, de ellos, porque ellos manipulan a nosotros. O sea, en realidad está en nosotros qué información o qué acceso nosotros damos. Por ejemplo, justo recién se estuvo dando esta noticia de Cambridge Analytica que te contaba. Y todo esto nació a raíz de las elecciones de Trump, porque decían que Trump manipuló la información para sugestionar a los votantes para que votaran por él. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, después de todas las investigaciones, fue solamente una persona que se hizo la pregunta de por qué ellos tienen mi información. Y fue él el que puso la demanda y generó toda esta tormenta referente a Cambridge Analytica, que ya, obviamente, ya no existe esa empresa. Fue una demanda tenaz. Obviamente, Facebook estaba involucrado porque decían que Facebook vendía la información y todos, digamos, tus hábitos o tu personalidad en redes sociales la vendían. Te volvían predecible. Ajá, exactamente. Entonces ellos tenían el algoritmo que predecía absolutamente toda tu personalidad y se querían, por ejemplo, sabían si estabas enojado, si estabas feliz y sabían qué publicidad enviarte de acuerdo a tu estado de ánimo para poder influir en tu decisión, pues en la decisión de votar. Ese es el gran dilema, en verdad. ¿Quiénes somos cuando no investigamos? Cuando simplemente nos creemos la noticia, cuando aquí mismo, o sea, estamos a puertas de una elección también electoral, y el hecho de que aquí la farándula de Ecuador salga a decir al principio de la pandemia, este par de chicos, creo que eran 3 o 4 personas de combate, diciendo el coronavirus no es real, el coronavirus se muere con el sol y aquí en Guayaquil hace calor, y la gente escuchando eso y tomándoselo a la ligera, yendo a fiestas, saliendo a beber y demás, es porque no lo investigan. Y es súper fácil manipular a las masas porque las masas son vagas. La mayoría de las personas prefieren su ignorancia porque es más fácil. Hay mucha vaguería en me quedo con lo que tú me dices, ustedes se pueden quedar con lo que nosotros decimos aquí o ir a investigar. Son incluso conformes, o sea, es esa sociedad conformista, que si yo te digo esto es así, tú dices, o sea, bueno, así ha de ser, entonces... Claro, o sea, si tú me dices que esto es negro, bueno, de acuerdo, es negro, vamos, o sea, no quiero seguir con mi vida, no me importa, es negro. Pero es justo en lo que debemos estar en contra, porque nosotros que somos del usuario, por darnos un nombre, somos los que en verdad deberíamos buscar, investigar profundamente, entender qué es lo que pasó. Ya para las elecciones que se vienen ya hay 1.000.000 de videos en contra de todos los candidatos diciendo que cada uno fue, que uno fue loco, que el otro fue infiel, que el otro le robó al país, que el otro tantas cosas. ¿Cuántos de ustedes tienen el contexto real de lo que pasó o de lo que pasa con cada uno?
es ir más allá de lo que esas personas dicen, incluso porque sus actos hablan sobre sí mismos, y más que nada no creerle solo la opinión de una persona que ustedes piensan que ha leído o que ha investigado, sino ustedes buscar realmente qué es lo que está pasando. O sea, ¿le creo o no le creo a este grupo de Facebook? Y pasa justamente incluso full con lo de las dietas, porque la gente es vaga, vuelvo al punto, la gente prefiere no hacer un esfuerzo y creer algo completamente ilógico, como que vas a poder bajar de peso en 3 días. No es algo que vaya a pasar absolutamente de la nada, y cuando son promesas de ese tipo te puedes dar cuenta de que alguien con la perspicacia suficiente, que entiende el internet, te puede manipular a ti para que le des información, para que compres algo, para que le des tus datos o cualquier cosa. Basta alguien con un poco de inteligencia para que se meta a los medios, cree una noticia falsa y todos empiecen a caminar hacia allá. Ajá. Sí, por eso eso también es una cultura de todos, creo. Que la gente sí dice que observes cuando tú estás abriendo una aplicación, cuando estás instalando una aplicación, perdón, o cuando estás accediendo a una página web o registrándote en una página web, que no todos se toman el tiempo de leer cuando te dice, o sea, no me acuerdo cómo es esta parte, los términos y condiciones. Entonces, cuando tú no lees los términos y condiciones, en realidad lo que te dice ahí es lo que ya todo el mundo sabe. O sea, que toda tu información, en el momento en el que tú pones a aceptar en esto, toda tu información es de uso no público, pero sí les pertenece. Les pertenece, exactamente. Entonces, tu foto de perfil, y es más, ni siquiera tu foto de perfil, sino tú tienes tu red en Facebook, pero ellos tienen acceso no solo a tu información en Facebook, sino a tu información, a la información de tus amigos en Facebook. O sea, ellos saben, por ejemplo, con quién te llevas más, con quién te escribes más, con quién hablas más. Entonces, esa es toda la información que ellos tienen para poder manipular. O sea, no sé si es que ahora será así, si es que ya habrá cambiado. No creo en nada de que haya cambiado, de que siga siendo así. Porque solamente date cuenta cuando tú buscas en tu computadora, lo que sea, bicicletas, me voy de viaje, hospedajes. Y te empiezan a bombardear con esa información y por ahí te sueltan. Entonces ya entremos en épocas electorales, ¿no es cierto? Ya estamos en épocas electorales, decimos así. Y tú estás buscando hoteles, pero por ahí te aparece una propaganda de un candidato o de otro candidato. O sea, pero te van soltando esa bombita, esa semillita de que como que te van así, como que puedes votar por él, mira lo que está haciendo él. Pero eso es lo que pasa cuando nosotros no somos conscientes de... ¿Se apagó? Pero seguimos en... Ya, sí, entonces aquí viene el corte, ya. Entonces, aquí viene eso de nosotros ser conscientes en investigar, pues, o sea, porque no nos podemos dejar llevar solamente porque dicen vota por él, porque él es súper bueno, él va a hacer obras, mira lo que está prometiendo. No, o sea, sé consciente, cuando tú vayas a elecciones, sé consciente por quién vas a votar, investiga bien a los candidatos. Por ejemplo, ahorita, no sé exactamente, todavía no están fijo quiénes son todos los candidatos para la presidencia que se viene en febrero, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nosotros no podemos coger y dejarnos influenciar tan fácilmente solamente porque nos dicen vota por él porque él está haciendo esto. Tómate el tiempo de investigar, de saber quién es la persona, qué hace. Aunque claro, obviamente, eso es que la verdad es bien difícil porque aquí en la cultura ecuatoriana, latinoamericana en general, el rico siempre va a tratar de hacerse amigo del pobre para influenciar en lo que sea. Entonces, normalmente siempre son personas de mucho poder económico, adquisitivo, social, etcétera, etcétera, que van a acercarse al poder, o sea, que quieren más poder. Entonces, cuando ellos están en campaña, todo el mundo ya sabe que son muy buenos, que pasa esto. Entonces, el momento en el que ya lleguen las elecciones, siempre existe el dilema de por quién votar. En realidad, siempre se ha votado por el menos peor, o sea, lo dicho, ahí está Correa, ahorita imagínate, está Lasso, está Juan Fernando Velasco. Sí, no sé si hemos tenido un candidato ideal. Nunca en la vida, o sea, hasta donde yo sé, nunca hemos tenido un candidato ideal, o sea, o alguien que realmente haga un cambio. O sea, todo el mundo dice, no, es que yo ofrezco, todo el mundo siempre te va a ofrecer dinero, empleo, salud, pero no hay ni lo uno ni lo otro. Entonces sí hay que ser más conscientes en el tema de por quién vas a votar, pero claro, también hay el pensamiento de la gente que dice, no, o sea, a mí la política no me importa, yo voto nulo y yo solamente me preocupo por generar mi dinero para
o de yo mismo trabajar, esforzarme para poder sacar yo el país adelante, pero uno, la verdad, o sea, aunque muchos dicen que el cambio empieza por uno, pero es muy difícil, porque uno siempre está luchando contra la corriente. Entonces lo que hay que hacer es, pues, chuta, así que te diré, es muy, muy complejo el tema. Igual hay que vernos a nosotros mismos, eso sí es algo que yo personalmente pienso, siempre es ver qué haces tú, qué piensas tú y cómo eso mueve y cambia tu mundo, como lo que decíamos, o sea, basta con que una persona suba una noticia falsa, es exactamente lo mismo también, un poco más trabajado con las cosas buenas, o sea, basta con que tú seas el que de alguna forma da el ejemplo en tu círculo para que al menos se quede en la conciencia de las otras personas o de tus amigos el que está pasando. Pero sabes que a mí sobre todo me preocupa ahora es nuestros padres, o sea, realmente nuestros padres en internet son para mí el mayor dilema. Porque somos Sí, nosotros, en mi caso mis papás tienen 57 años, pero somos nosotros los que los tienen que educar, porque lastimosamente no son personas que crecieron con internet desde un inicio y abiertos el Facebook, olvídate, son personas que le creen todo a todo lo que salga, sí. no investigan en fuentes fidedignas porque quizás no saben hacerlo, pero es ahí donde nosotros debemos meternos realmente a mostrarles cómo, porque un papá mal informado es un peligro muy, muy grande. Te digo, yo en mi familia vivo, básicamente mi papá tiene un pensamiento súper socialista y va muy en contra del capitalismo y yo personalmente me considero capitalista. Yo sí pienso que todos debemos hacer nuestro esfuerzo, que se debe enfocar el mundo y la sociedad en la industria privada y demás. Sin embargo, el hecho de que mis papás piensen como piensen, indistintamente de cómo fuere, y que vean este tipo de noticias o en pro o en contra, causa un sinnúmero de discusiones entre ellos y su círculo, o creer que los poderosos son las peores personas del mundo, o que no saben cómo administrar las cosas, o no creerle a nadie, cuando en verdad no es hacerte una opinión desde algo que alguien dijo por ahí o algún amigo posteó que Lazo es un ladrón, entonces para mí el señor es un ladrón. Pues no, o sea, es en verdad meterme a buscar, a investigar, a entender qué fue lo que pasó. Y para las nuevas generaciones es también complicado, pero porque ellos están más en un tema de buscar solamente lo que les parece interesante y divertido, y no profundizar demasiado en otros temas. Muchas veces no son conscientes del mundo, de todas las decisiones que se les van a venir en realidad. Entonces estamos en una brecha súper interesante porque hablamos de personas que no crecieron con internet versus personas que nacieron y ya estuvieron en redes sociales, que nacieron y tenían ya un Facebook porque sus papás se los crearon desde bebés y ahí fueron haciendo un repositorio de Facebook y demás. Es una brecha gigante que sí tenemos que ver la forma de superar y de conversar y sobre todo de ser súper tranquilos en el tema para entender a los dos lados. Creería yo ahora que los millennials somos de pronto los que estamos, no solo por obvias razones, pero sí ensanduchados en todo este tema tecnológico. Somos de alguna forma los que estamos investigando porque ya estamos bastante grandes y somos para mí los que tenemos que enseñar e involucrar al resto de las otras dos generaciones que todavía tenemos. Yo sé que habrá otras también, pero por ejemplo a nuestros papás y a los que se vinieron, los centennials, a ellos también mostrarles dónde tomar información real, de no creerle solo a sus amigos, de no creer al único amigo TikToker en todos los temas importantes sobre todo. Claro, es lo que dices, es muy cierto. Nuestros padres ahora son las personas que son más fácilmente influenciables en redes porque no conocen todo lo que hay detrás. Mi madre también es alguien que sabe compartir así, mira esta noticia, o me invento, mira aquí están ofreciendo tanto dinero por este trabajo.
pero es la típica información que tú das clic y te piden, bueno, tú puedes aplicar a esto, pero tienes que ingresar tu tarjeta de crédito, o te piden que des una información más detallada de ti, lo cual volvemos al tema de que es solamente una manera más de poder acceder a información personal y privada. Hace un tiempo, cuando estaban en este tema de las redes sociales, incluso habían unas estafas en las que te llamaban a tu celular y te decían, ¿sabe qué? Yo tengo a tal familiar, porque imagínate, es el nivel de información que se puede filtrar. Tenían información referente a familiares tuyos o de cualquier persona y de alguna manera decían que, ¿saben qué? Me invento, mi papá Carlos está en España, ¿sabe qué? Lo detuvimos aquí, está retenido, pero nosotros le podemos ayudar si usted nos ayuda depositando tanta cantidad de dinero. Y había gente que caía. De cronología sobre Exacto. La vida de una persona que tiene. Hace un mes, exactamente hace un mes, le llamaron a un amigo mío, le llamaron a decir, usted es amigo de esta persona. Sabe que ella tiene un préstamo con el Banco Bolivariano y usted está de garante. Entonces, como ustedes sí entiendo que tienen una buena amistad, por favor, para que me entregue todos estos datos y su cuenta bancaria. Al pedirle esa información y conocer el vínculo que yo tengo con esta persona, que es lo suficientemente fuerte para que mi amigo piense, en verdad, wow, o sea, no me avisó, pero supongo que me puso porque somos buenos amigos. Y que él se lo pensara también, o sea, si se detuviera a decir como, ¿será que les entrego mis datos o será que le llamo? No, pero es que es más fácil. Te pego una llamada, o sea, es una cuestión de 2 minutos de llamar y decir, ¿sabes qué? Me están llamando a decir esto, ¿tú hiciste esto? Exacto, pero no, eso es lo que me refiero de que pasa con nosotros, con los millennials, con los más grandes, pero eso no va a pasar con nuestros papás. O el momento en el que le llamen a mi papá a preguntarle, ¿sabe qué? Su hija hizo un préstamo y usted que es garante, deme estos datos. Y yo me lo dudaría un poco más en pensar que él sí podría dar los datos. Claro, y en realidad es lo que tú dices, la manera en la que ellos pueden acceder a ese nivel de información, no solamente tuya personal, sino de tu círculo familiar y tu círculo social. Entonces es muy complejo también ahí saber hasta qué punto nuestra información está disponible o quién tiene acceso a nuestra información. Porque claro, o sea, te pueden decir, le estoy llamando porque su hija tiene un crédito con nosotros y sabe que no ha pagado, así que a usted le vamos a chantar una deuda de $10,000 y le vamos a meter juicio y esto, y le meten, o sea, de cierta manera miedo o a manera de amenaza. Entonces es muy fácil darse cuenta porque los bancos no te llaman nada más a amenazarte o a decirte, ¿sabe qué? Le vamos a meter preso a su hija porque no ha pagado. O sea, ahora ya, o sea, es algo bastante cuestión de sentido común y lógica de saber de que no todo, el banco no está autorizado a llamarte a hacer ese tipo de cosas. Siempre se comunican primeramente, obviamente, con el titular del crédito. Y ya en casos extremos es que se comunican con los garantes. Y no es que van con amenazas de decirle, ¿sabe qué? A usted le vamos a sentar la deuda de los $10,000, me invento. Entonces, sí es bueno que estemos conscientes de saber qué es lo que hacemos, a quién, qué información damos a quiénes y de qué manera se va a utilizar esa información. Bueno, nuestra información en redes sociales, en realidad, en la red en general, en el internet a nivel mundial, ya existe. Todos tenemos una huella digital en cualquier lado, no importa si no tienes, incluso ahora, imagínate si no tienes, no importa si no tienes Facebook, Instagram, Twitter o cualquier red social, tu smartphone, tu computadora, tu correo electrónico, todo eso ya garantiza información que existes. Exactamente. Entonces es impresionante lo fácil que ahora se puede acceder a la información de cualquier persona. ¿Cómo se usa la información? Eso ya desgraciadamente no depende de nosotros, sino de las personas que estén afuera, que quieran hacer uso bueno o malo de la información. Eso solamente ya es cuestión de suerte, de que no te toque algo así. Una delgada línea entre la información que recopilan las empresas y lo que deciden hacer con ellas. Porque tanto pueden venderla, y se ha dado, muchas empresas, incluso de, por ejemplo, vendedores. Hay veces que sí se sale de las manos de las empresas cuando un vendedor te roba la base de datos y simplemente empieza a seguir vendiéndole esos productos. Quizás hoy no nos parece tan grave, pero es una intromisión bastante fuerte que debería ser penada. Nosotros como usuarios deberíamos tener mucho más poder de poner límites, de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. De no quiero que me llamen de call center, ofrecerme 5 veces el mismo seguro o uno diferente, y de nosotros poder levantar la mano y decir, hey, este número me está llamando demasiadas veces, por favor te pido revisarlo. Pero es
parte del que no revisamos los términos y condiciones, que simplemente cedimos muchos derechos de información y de que ahora ya no va a existir esa pelea profunda en la que pongamos límites, porque lastimosamente desde como yo lo veo esto se nos fue de las manos, y si no es que nosotros aprendemos a jugar con las reglas de este juego, se nos viene encima. Sí, totalmente de acuerdo, porque incluso lo que tú decías de los call centers, o sea, date cuenta, ese es el nivel, bueno, es digamos que la punta del iceberg, es información que los call centers tienen referente a nosotros, saber nuestro historial bancario, laboral, etcétera, etcétera, que ellos solamente con tu número de teléfono ya saben, o sea, ya tienen la intención de venderte algo, de intentar venderte, yo que sé, un plan de telefonía celular, un plan de internet, un plan de seguros, un plan de viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso es algo que todo el mundo tiene que estar consciente, saber que el número de teléfono de cualquiera está en la red, o existe una base de datos inmensa en donde la gente solamente puede entrar, coger y llamar, y solicitar o venderte lo que quieran. Entonces, sí hay que estar conscientes también de ese tipo de cosas, porque es así, o sea, nuestra información va a seguir ahí de por vida, incluso ya no solamente la de nuestros padres o la nuestra, sino también de recién nacidos, o sea, personas que ni siquiera tienen un nivel de conciencia. Date cuenta, cuando ya nacen, ahora el registro prácticamente es en internet, ya el bebé recién nacido ya tiene su huella en internet, en la red, o sea, ya es una persona que se encuentra en la red, y no sabe leer, no sabe escribir, no sabe hablar, y ya está, o sea, ese es el nivel de información que tiene toda la red para nosotros. Y ya existes, eres un ser humano traqueado y demás. Creo que Sí. podemos sacar hoy como conclusión de todo esto, investigar, no quedarnos en la ignorancia. Un poquito, sí. Sí, no nos quedemos, pese a que vamos a ser, en esta vida, se los aseguro, vamos a ser todos ignorantes de Todos somos ignorantes, sí. un millón de materias. Investiguemos más para tratar de estar lo más seguros antes de tomar una decisión, comprar algo, meternos a un grupo, votar, algo tan delicado como votar, por ejemplo. Y sean más conscientes, o sea, solamente sean más conscientes, investiguen, lean, en un momento que estén en la cama, acostados, si es que están escuchando esto, o hay un momento mientras están en la computadora, investiguen sobre algún tema que les interese, porque es lo que sucede. Si es que no eres alguien que investiga, eres una persona dentro de ese grupo de riesgo que es fácilmente influenciable. Si es que no eres alguien que sabe de un tema, puedes dejarte influenciar de alguien que puede asimilar que sabe del tema. Entonces es cuestión de investigar un poco y comprometerse, nada más, eso es todo. Bueno, esperamos que les haya gustado. Ajá, que vamos a tratar de hacer esto todos los domingos, en las noches, y cualquier comentario, lo que sea, lo pueden dejar ahí abajo. Preguntas, sugerencias. Si es que alguien tiene algo referente a información importantísima, por ejemplo, de política, ya que se vienen las elecciones, nosotros de aquí sin miedo les vamos a decir, obviamente con el anonimato respectivo, ustedes solamente nos envían la información y nosotros de aquí la leemos, la analizamos y la compartimos con ustedes. Lo que quieran que ahondemos, bienvenido a eso. Sí, dejen ahí su comentario. Muchas gracias a todos, nos despedimos, adiós. Esto fue Ignorantes.